En esta ocasión vamos a empezar a hablar de otra forma que podemos analizar los datos en nuestra etapa de estadística descriptiva. En clases anteriores estuvimos hablando sobre las tablas de distribución de frecuencia. Estas nos permitían tener las gráficas de histogramas y de ojivas. Recordemos que en esa forma de analizar solamente lo que podríamos establecer o lo que podíamos encontrar eran frecuencias. Recordemos que hablábamos de la frecuencia absoluta, hablábamos de las acumuladas y hablábamos de la frecuencia relativa. Aquí nos vamos a centrar en encontrar el centro de nuestros datos. Vamos a hablar un poco de las medidas de tendencia central, de las medidas de posición y de las medidas de dispersión. Muy bien, entonces empezamos. Medidas de tendencia central. ¿Por qué son llamadas así? Porque ellas buscan representar el resultado de un cálculo en un gráfico. Recordemos el gráfico de frecuencias que era el histograma, el cual siempre va a ubicar el centro de la gráfica. Entonces, cuando hablamos de las medidas de tendencia central, nos vamos al histograma y buscamos el centro de nuestros datos. ¿Qué vamos a encontrar allí? En medidas de tendencia central vamos a hablar de la media, que es el mismo promedio, de la mediana y de la moda. Vamos a hacer un recorderis de alguna información que ustedes quizá en su etapa de colegio pudieron encontrar. Cuando hablamos de la media, tenemos 6 clases de media. Tenemos la media aritmética o promedio, tenemos la media ponderada y tenemos la media geométrica. También vamos a hablar de la mediana y vamos a hablar de la moda. Entonces, ¿qué es la media aritmética? La media aritmética simplemente es el mismo concepto que ustedes tienen de promedio normal. Algunos autores lo llaman como el punto de equilibrio, lo llaman como el valor típico. ¿En qué consiste? Simplemente en tomar la suma de todos los valores que toma la variable dividido en el número de datos. Noten que el símbolo que se trabaja es μ para el caso de la media poblacional y para el caso de la media muestral es el x bar. La fórmula es la misma, aquí solamente nos diferencia que en este caso el dato es poblacional, el número de datos, y en este caso son los datos muestrales. ¿Qué propiedades tiene la media aritmética que es importante tenerlos en cuenta? Todo conjunto de datos de intervalo posee una media. Siempre que yo tenga una variable cuantitativa voy a hablar de una media, voy a poder hacer un cálculo. Todos los valores se encuentran incluidos en el cálculo de la media. Si yo voy a hablar de la media de los habitantes de un municipio, tengo que incluirlos a todos en ese cálculo. La suma de las desviaciones de cada valor de la media es 0. El cálculo de la media aritmética tiene en cuenta todos los valores de una variable en estudios registrados. A todas las variables cuantitativas, como lo decíamos, se le puede calcular una media. Un conjunto de datos solo tiene una media. La media permite hacer comparaciones entre poblaciones y muestras. La media se puede trabajar matemáticamente. La media es afectada por los valores extremos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué? Hay que tener en cuenta siempre que ustedes van a hablar de la media en sus cálculos, que ella es afectada por los valores extremos. Si yo le pido a alguien que salga de un salón donde yo tengo algunos muchachos de primer semestre de cualquier carrera, que posiblemente van a estar entre los 16 y 20 años, si alguien está fuera del salón y yo le pregunto, mira, tengo allá un grupo de estudiantes de primer semestre y su edad promedio es 17. La persona que está fuera del salón va a decir, ah, ok, yo creo que hay edades como de 16, 17, quizás 18 años. Pero si yo incluyo la edad de un docente que tiene 60 años, ese 60 va a ser un peso bastante considerable en el cálculo de la media y quizá le va a subir unas unidades. Ya no voy a poder hablar de un 17, sino que quizá me vaya a pasar a un 18 y de pronto hasta un 20. Entonces ya la media viene siendo 20. Quizá la gente, la persona que le pidió que estuviera afuera, no va a saber eso, porque simplemente yo le di un valor promedio. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta siempre que yo voy a calcular y voy a presentar mi media como un análisis estadístico, que ella es afectada por los valores extremos. Si yo incluyo dentro del cálculo un valor muy grande, voy a hacer que esa media se vaya. Recuerden que estamos hablando que la media es el punto de equilibrio de los datos. No se pueden calcular la media en distribuciones de frecuencia que tengan una clase de extremo abierta, ¿sí? Porque va a tener ahí un punto que no va a ser medible. Ok, vamos a mirar unos ejemplos. Tenemos la edad de 3 niños tomados al azar en una muestra de 3, 8 y 4 años y necesitamos conocer su edad promedio. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente lo sumamos. 3 más 8, 11 más 4, 15 dividido en el número de datos que es 3, tenemos una media de 5. Noten ahí, por ejemplo, que si yo hablo de un promedio de 5, uno no podría pensar que hay un estudiante o hay un chico de 8 años. ¿Sí? Ese 8
está haciendo que la media pues se vaya hacia los valores un poco más grandes. Si yo quitara el 8 y dejara la media entre 4 y 3 daría 7, en promedio 3.5, ya sería un valor más coherente. Entonces miren que de 3.5 se salta a 5 por este peso que hace el 8 frente a ese cálculo. Los ingresos de la semana pasada de los empleados del almacén Jerry Asociados fueron 215, 180.000, 190.000, 180.800, 175.400, 265.000, 165.000 y 198.800. Se los dejo para que calculen ustedes ese valor. Defina si los datos presentados en el punto 1 y 2 son poblacionales o muestrales. Entonces recordemos que aquí, por ejemplo, nos habla que estos son una muestra, quiere decir que estos datos serían muestrales, y podría uno asumir que los ingresos de la semana pasada son todos los ingresos, así que habíamos hablado en las clases anteriores que siempre que se acompañe la palabra todos, uno podría asumir que esto es una población. Muy bien, media ponderada. ¿A qué hace referencia la media ponderada? Entonces dice que es un caso especial de la media aritmética y se presenta cuando existen varias observaciones cuyo o con el mismo valor y diferente nivel de importancia. Es cuando yo a la variable que estoy analizando le tengo una ponderación, o sea, hay una característica que hace que de pronto unos registros o unos individuos sean más importantes que otros. En el caso de ustedes como estudiantes, un ejemplo bastante considerable es el promedio aritmético, el promedio ponderado que ustedes tienen y el promedio aritmético que tienen ustedes en sus asignaturas. ¿Qué hace que la una sea más importante de la otra? El número de los créditos que tiene la materia o la asignatura. Entonces, ese número de créditos es el que está elevando la ponderación o el que está haciendo que sea más importante una asignatura más que otra. Esta es la formulita, simplemente cogemos la variable en estudio, la multiplicamos por la variable que está ponderando, esa multiplicación la sumamos y lo dividimos en la suma de la variable que está ponderando. Vamos a mirar un ejemplo aquí. Imagínense que tenemos un estudiante que tiene esas tres asignaturas. En la nota final de la electiva obtuvo un 4.9, valía esa asignatura, obtenía un peso de 2 créditos, estadística la dejó en 3.1, con un peso de 4 créditos y cultura física la dejó en 3, tiene un peso de 3 créditos. Al multiplicar el valor de la variable, que en este caso es la nota, por la ponderación, que en este caso son los créditos, y luego sumo, tengo un valor de 31.2. Y ese lo divido en el total de los créditos para obtener ahí mi asignatura, mi nota promedio ponderada. Ese valor lo pueden ustedes calcular ahí y de paso lo comparan con el promedio aritmético, que daría simplemente de sumar 4,9 más 4,1 más 3 dividido en 3. Ese sería nuestro promedio aritmético. Y el promedio ponderado es el que yo evalúo este valor dividido en el número de créditos, que en este caso sería 9, y valdría la pena que hagan ahí pues como la comparación, porque aquí noten que la materia más importante es estadística, que tiene 4 créditos, y es la que pues el estudiante debería haber considerado haber dejado un poco más alta y no tanto la electiva, que valía 2 créditos. Muy bien, la media geométrica. Algunas situaciones están representadas en porcentajes, en valores o en proporciones, entonces allí está bien llamado hacerlo bajo la media geométrica. Aquí nace un concepto de algo que se llama factores de crecimiento. Entonces, ¿cómo voy a calcular la media geométrica? Voy a tomar cada tasa o cada porcentaje o cada proporción y le voy a calcular su factor de crecimiento. ¿Cómo lo voy a hacer? Factor de crecimiento es igual a 1 más tasa o porcentaje o proporción sobre 100. Y esos factores de crecimiento luego los multiplico y le calculo la raíz del número de factores de crecimiento. Ahí voy a obtener factores de crecimiento y luego debo hacer la conversión de esos factores de crecimiento a tasas. Vamos a mirar un ejemplo. Tenemos la rentabilidad de un título que ha estado variando en las últimas semanas como se presenta en la siguiente tabla y tenemos unos valores ahí. Entonces tenemos la primera semana, la rentabilidad fue del 3%, la segunda del 1%, la tercera del menos 2%, aquí hay una baja, la cuarta del 0.7%, la quinta del 1.5% y la sexta del 1% de rentabilidad. ¿Qué decíamos entonces en la diapositiva anterior? Hay que calcular el factor de crecimiento. Entonces, a cada una de esas tasas le vamos a calcular el factor de crecimiento y tenemos estos valores acá. Luego vamos a calcular la multiplicación de ellos, el producto de entre ellos, y lo llevamos a calcular la raíz de 6. ¿Por qué raíz de 6? Porque tenemos 6 factores de crecimiento.
Eso nos arroja este valor. Luego, como ese valor lo tenemos que entregar en tasa, porque nos están pidiendo la rentabilidad en tasas, entonces nos devolvemos. Tenemos factores de crecimiento, ahora vamos a calcular o vamos a hallar la tasa. Entonces tomamos este que es el factor de crecimiento menos 1% nos da que ese título ha venido variando al 0.9% en promedio. Muy bien, semanal. Algunas propiedades de la la media geométrica siempre es menor o igual a la media aritmética, es decir, que esa media geométrica va a ser menor que el cálculo que yo haga de la media aritmética normalita. Usos de la media geométrica se utiliza para calcular promedios o cantidades expresadas en porcentajes o en proporciones. Bueno, nos alejamos un poquitico de lo que es la media o promedio y vamos a hablar un poco de la mediana. La mediana es el punto medio de los valores una vez que sean ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. No interesa cómo los ordenemos, siempre vamos a buscar el punto medio. A veces algunos tratan de confundir la mediana con la media. La mediana es la que está mejor llamada a hablarse que es el punto medio de los datos. Jocosamente los invito a que ubiquen el punto medio en el cuerpo, que es el ombligo. Entonces el ombligo es la mediana que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Siempre los datos tienen que estar ordenados. Y en la media estamos hablando de valor típico, valor promedio, como punto de equilibrio, para que por favor tengan en cuenta como esa diferencia entre las dos. Muy bien, propiedades de la mediana. ¿Qué tenemos como propiedades? No influyen en ella los valores extremos. Es calculable para datos de nivel ordinal o más altos. Se puede calcular en distribuciones de frecuencia que tengan extremo abierto. El cálculo de la mediana es más complejo que los de las demás medidas de tendencia central, porque pues requiere hacer un ordenamiento de los datos. Eso quiere decir que esta medida es de tendencia central y también es de posición. Cuando hablemos de las medidas de posición vamos a hablar un poquitico nuevamente de la mediana. La mediana no se puede operar matemáticamente, es una medida de posición también. Y para calcular la mediana los datos deben estar ordenados, hay que tener muy en cuenta eso. Vamos a ver un ejemplo acá. Dice, pensando en invertir en finca raíz, usted piensa en comprar un apartamento. Un agente de bienes raíces le dice que el precio típico de las unidades disponibles en este momento, unidades son los apartamentos, ¿ok? En un proyecto es de 1.000.000 de pesos el metro cuadrado. Tengan en cuenta eso. O sea, que el precio típico es de 1.000.000 de pesos por metro cuadrado. Pero usted tiene presupuestado invertir solo 750.000 pesos por metro cuadrado. Sin embargo, si usted hace una verificación de los precios y quiere ir un poco más allá, usted puede llevarse alguna sorpresa. Y abajo les presento una tabla de la ubicación de los pisos y el valor que tiene por metro cuadrado. Noten que en el primer piso el valor del metro cuadrado, perdón, no promedio, sino el valor del metro cuadrado es de 600.000 pesos. En el segundo, 650. En el quinto piso, 700.000 pesos y así sucesivamente. Entonces, cuando usted estaba pensando en invertir, usted estaba pensando en un valor típico. Recordemos que vimos que valor típico hace referencia a la media, al promedio. O sea, usted dice, en promedio yo tengo 1.000.000 de pesos para invertir en metro cuadrado. Y si le presentan esta opción, posiblemente no le iba a servir. Pero si nosotros vamos a mirar en términos de ya la realidad, los datos, noten que la mediana de estos datos es 770.000 y eso quiere decir que del piso 6 hacia arriba el valor es 770.000, pero hacia abajo me puede servir porque yo estoy pensando en invertir 750.000 pesos. ¿Ok? Eso quiere decir que yo puedo invertir del piso 6 hacia abajo. Muy bien, esa es como la diferencia entre la mediana y la media. Aquí tengo otro ejemplo que es la muestra de las estaturas en metros de 10 estudiantes de una clase que se presentan aquí en esta tabla. Aquí vengo y los ordeno, recuerden que tenemos que ordenarlos. Y aquí en el anterior ejemplo teníamos un ejercicio con datos cuyo n era impar. Aquí tenemos un n de 10 datos. Eso quiere decir que la mediana se va a ubicar en la mitad de dos datos, que es el dato 5 y 6. Simplemente lo que hago es que los sumo y los divido en 2. Quiere decir que la mediana de la estatura de estos 10 estudiantes es 1.70. ¿Cómo se puede de pronto traducir en términos de ya un análisis? Entonces yo puedo decir que el 50% de estos 10 estudiantes tiene una talla por encima de 1.50 o una estatura y el 50% están por debajo de 1.70. Esa es la forma en que yo puedo analizar la mediana. La moda definitivamente es el dato que más se repite.
Recordemos que cuando hablamos de los histogramas, pues va a ser la barra que más alta esté, la barra más grande que tengamos en el histograma, hace referencia a la moda. Muy bien, propiedades de la moda: es imposible determinar la moda para todos los niveles de los datos, nominal, ordinal, perdón, es posible, aclaro, es posible calcularlo para datos ordinales, nominales, de intervalo de razón. No influyen en ella los valores extremos, que era lo que estábamos aclarando en el caso de la media. Cuando existen muchos datos y todos son diferentes, puede argumentarse que cada valor es la moda, y al contrario, cuando existen dos modas, decimos que esa información es bimodal, y más de dos modas podemos hablar que es polimodal. La moda se puede calcular en distribuciones de frecuencia que tengan clases de extremo abierto. La moda no se puede operar matemáticamente. Muy bien, los invito en este momento a que hagan un paréntesis, hagan un ejercicio, tomen las edades y las tallas de su grupo de compañeros y hagan un breve análisis de cuáles son las medidas de tendencia central que encontramos en este tipo de variables. Recordemos que estamos hablando de la talla, y la talla es una variable cuantitativa continua. Ahora vamos a hablar de las medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición? Están los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Qué son cuartiles? Entonces aquí la información, cuando hablamos de medidas de posición, la información tiene que estar ordenada. En el caso de los cuartiles, la información se va a partir en 4 pedazos exactamente iguales para darle cabida al cuartil 1, al cuartil 2 y al cuartil 3 y al cuartil 4. El cuartil 1 va a abarcar el 25% de mis datos, el cuartil 2 el 50% de los datos de manera acumulada. Quiere decir que el cuartil 2 es la misma mediana. Recuerden que cuando hablamos de las medidas de tendencia central, les decía que la mediana es una medida de tendencia central, pero también es una medida de posición. El cuartil 3, al estar acumulado y estar acumulando la información de acá, está hablando del análisis del 75% de los datos, y en el cuartil 4 ya voy a tener todos mis 100 datos analizados. Muy bien, en términos de un ejemplo, podríamos decir que aquí tenemos el número de clientes que se atendieron en un día. En un número de clientes que atendieron en un día 11 vendedores. Y aquí están los datos ordenados, que si yo lo parto en 4 pedazos, voy a tener aquí mi cuartil 1, todo esto va a ser mi cuartil 1, todo esto va a ser mi cuartil 2, de aquí hacia atrás mi cuartil 3, y este abarcaría el cuartil 4, que sería el 100% de mis datos. Muy bien, los percentiles hace referencia a la misma información de una medida de posición, pero ya no partida en 4 pedazos, sino partida en 100 pedazos, toda la información. Eso quiere decir que si yo hago un cálculo y voy a hablar del percentil 30, el percentil 30 lo que está diciendo es que la posición 30 está el valor tomado como dato 200. Imagínense que tenemos 100 datos, y en la posición, después de que los datos estén ordenados de menor a mayor, del más chico al más grande, ubico la posición 30, y esa posición está para el dato cuyo valor es 200. Eso quiere decir que por debajo de 200, el conjunto ordenado de datos se encuentra el 30% de los datos. Aquí está el 30% de mis datos, y hace referencia a valores por debajo de 200. Propiedades de los cuartiles, deciles y percentiles: no influyen en ellos los valores extremos, es calculable para datos ordinales o más altos, se puede calcular en distribuciones de frecuencia que tengan clase de extremo abierto. Los deciles, cuartiles o percentiles no se pueden operar matemáticamente, son medidas de posición. Para calcular los percentiles, deciles o cuartiles, los datos deben estar ordenados, son medidas de posición. Muy bien, ¿qué gráfica podemos hacer con este tipo de medidas de posición? Podemos hacer una que se llama el diagrama de caja y bigotes, o Bostlock, que por ahí también algunos autores lo nombran. Dice: un diagrama de caja es la representación gráfica basada en cuartiles que ayuda a exhibir un conjunto de datos. Para construir un diagrama de caja solo se necesitan 5 datos estadísticos. ¿Qué voy a necesitar? Recuerden, medidas de posición, los datos deben estar ordenados. Voy a necesitar el valor mínimo, voy a necesitar el cuartil 1, la mediana, que es el cuartil 2, el cuartil 3 y el valor máximo. Aquí tengo el ejemplo que hemos hablado de los vendedores. Entonces, el valor mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el valor máximo. ¿Cómo es esta gráfica? Se las presento en este momento. Entonces, imaginemos que tenemos un ejemplo de un ejercicio de Alexander Pizza. Ofrece entregas gratuitas de pizza a 15 kilómetros a la redonda.
Alex, el propietario, desea información relacionada con el tiempo de entrega. ¿Cuánto tiempo tarda una entrega típica? ¿En qué margen de tiempo debe completarse la mayoría de las entregas? En el caso de una muestra de 20 entregas, Alex recopiló la siguiente información. Entonces recordemos que los datos que tenemos aquí hacen referencia a los minutos que gastan los domiciliarios o las personas que se encargan de hacer entrega de las pizzas. Ordenados los datos tenemos que el valor mínimo es 13, que va aquí en este bigote, en este punto. El Q1 está aquí en el cuartil 1, que es el 15. La mediana está en 18 minutos. El 22 está para el cuartil 3. Y el valor más grande que tiene la entrega es de 30 minutos. ¿Cómo podemos leer esta gráfica? Noten o recuerden que cada cuartil equivale al 25% de mis datos. Eso quiere decir que la mediana, recuerden que hace referencia al 50%. Entonces, en el caso de este ejercicio, las personas que piden pizza a Alexander Pizza, el 50% de ellos, sus entregas, se dan entre menores a 18 minutos o mayores a 18 minutos. Entre los 15 y los 22 está el 25% de los datos. El 25% de las entregas más tempranas que hace Alexander Pizza o sus domiciliarios están demorándose entre 13 y 15 minutos. Y las entregas más demoradas, el 25% de las entregas más demoradas o las entregas cuyo tiempo es más alto, está entre los 22 y los 30 minutos. Quizás si Alexander Pizza quiere hacer una revisión en el tiempo de entregas, debería estar un poco pendiente de este 25% que está sucediendo acá. Muy bien, esa es nuestra gráfica de caja y bigotes. Medidas de dispersión. ¿Qué medidas de dispersión vamos a trabajar? Vamos a trabajar el rango, que ya lo habíamos hablado por allá en las tablas de distribución de frecuencia, es el valor que está entre el valor más grande y el valor más chico, o el valor máximo y el valor mínimo. La desviación media, y voy a centrarme un poquitico aquí en lo que es la varianza y la desviación estándar. La varianza y la desviación estándar también se fundamentan en las desviaciones de la media. Sin embargo, en lugar de trabajar con el valor absoluto de las desviaciones, la varianza y la desviación estándar lo hacen con el cuadro de las desviaciones. La fórmula para calcular mi desviación estándar, tengo una fórmula para la muestra y una fórmula para la población. Aquí tenemos el símbolo para la muestra es S. ¿A qué es igual? Miren acá la fórmula. Él coge el valor que toma la variable en cualquier individuo menos su medio, eleva al cuadrado esa información, la suma y luego la divide en el número de datos menos 1. En el caso de la población hace lo mismo, pero ya no el n muestral, sino el n poblacional, no lo resta en 1, sino que toma todo el valor de la población e igualmente lo eleva al cuadrado. ¿Por qué lo eleva al cuadrado? Porque si yo hago esto, esta suma me va a dar 0, porque aquí lo que estoy buscando es como el punto de equilibrio. Entonces, si el punto de equilibrio de mis datos es la media, y cada dato le resto la distancia que hay entre cada dato y la media, pues este me va a dar 0, porque aquí está como el punto de equilibrio, por eso tengo que elevarlo al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿qué traduce esta fórmula? ¿Qué viene siendo la desviación estándar? La desviación estándar es el promedio de las distancias que hay de cada variable frente a la media. Eso es lo que traduce una desviación estándar. Aquí tenemos el simbolito de la desviación estándar poblacional y en el caso de la desviación estándar muestral, recuerden que tenemos que es una S. Ahora tenemos por acá la varianza, que es un concepto que sale de la desviación estándar. Si notan, la varianza es elevar al cuadrado la desviación estándar. Y ya para finalizar, tenemos un indicador que nos permite calcular el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es saber cuántas desviaciones estándar están contenidas en mi medio. Hay coeficiente de variación muestral y hay coeficiente de variación poblacional. La fórmula es la misma, desviación estándar sobre la media. ¿Qué me permite hacer el coeficiente de variación? Cuando yo voy a hablarle de la dispersión de una muestra o de una población, simplemente calculo la desviación estándar. La desviación estándar es para calcular la dispersión de los datos, qué tan distantes están los datos de un punto de referencia que para este caso es la media. Eso es lo que traduce la desviación estándar. Pero eso se puede hacer para calcular dispersión en una sola muestra o en una sola población. Cuando yo necesito calcular la dispersión entre varias muestras, tengo que
acudir al coeficiente de variación. Esa es la diferencia que hay entre coeficiente de variación y desviación estándar. Pero los dos son medidas que le permiten hacer cálculos de dispersión. Muy bien, hasta aquí la información en lo referente a medidas de tendencia central, de dispersión y de posición.